tema de el trabajo pensado en clave de género, ¿sí? Y vamos a ver algunos conceptos respecto de sexo, género, y después nos íbamos a trasladar para ver qué es esto de la violencia, cuál es el ciclo de la violencia y cómo se visualiza la violencia en el plano laboral, que es lo que particularmente nos interesa. Como ven ahí en la lámina que les estoy compartiendo, dice el trabajo de cuidado pensado en clave de género, la división sexual del trabajo. ¿Sí? ¿Qué es esto de el trabajo de cuidado pensado en clave de género? ¿Sí? Decimos que el trabajo está pensado en clave de género porque, como les vengo repitiendo, desde que arrancamos nuestra primera reunión, los trabajos de cuidado en el mundo, no solamente en Salta, en Argentina, en Latinoamérica, en América, en el mundo, ¿sí? Se asignan a las mujeres. Mayormente se les asigna a las mujeres. Tiene mucho que ver esto con el distingo que es importante que nosotros hagamos de lo que significa sexo y de lo que significa género, ¿sí? Muchas veces se asocia como sinónimos al sexo y al género, pero ambos conceptos, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? El sexo y el género tienen relación con la división sexual del trabajo y el trabajo en tareas de cuidado, ya sea remunerado o no remunerado. ¿Qué es esto de sexo y qué es esto de género? ¿Sí? Para que veamos de qué se trata, ¿sí? Ahí tienen una lámina donde pretende sintetizar estos conceptos, ¿sí? Para que los empecemos a internalizar sobre todo. ¿Qué es sexo? Cuando hablamos de sexo, hablamos del sexo biológico, ¿sí? Sexo biológico es el que se asigna externamente al nacer, ¿sí? En función de los órganos genitales y las características físicas secundarias, como pueden ser los órganos, las hormonas y los cromosomas, ¿sí? Como resultado de esta asignación de sexo biológico, tenemos la población dividida entre hombres, mujeres, machos y hembras, ¿sí? Porque solamente nos ubicamos en esta división en función de la variación anatómica, ¿sí? Por eso hablamos de sexo asignado al nacer, pene, vagina, ¿sí? Entonces, sexo asignado al nacer, hablamos de esta división solamente en función de los órganos genitales. ¿Qué género entonces? Si sexo solamente nos referimos a los órganos genitales, ¿qué queremos decir cuando hablamos de género? ¿Sí? El género es una construcción social. Yo creo que les insistí mucho en la clase pasada, que como es una construcción social, es un conjunto de ideas, un conjunto de creencias que se le atribuyen a cada sexo, ¿sí? Mujeres pelo largo, varones pelo corto, mujeres muñeca, carrito, cocina, varones pelota, autitos, mujeres rosado, varones celestes. Eso es una construcción social, ¿sí? Es un conjunto de ideas, un conjunto de creencias, ¿sí? Y estas construcciones, estas ideas, ¿sí? Dependen de cada cultura, dependen de cada momento histórico, ¿sí? No es lo mismo la construcción social que teníamos en 1910, ¿sí? Que la que tenemos ahora respecto de lo que podía ser una mujer y un varón. Claramente se ha evolucionado, ¿sí? La mujer ahora
está inserta en el mercado laboral, más allá de que exista una enorme brecha entre el salario de la mujer y el hombre realizando mismas tareas, pero hay una evolución social, ¿sí? Esa construcción, por eso decimos que es una construcción histórica y una construcción social, ¿sí? Porque va evolucionando en el tiempo, y como va evolucionando en el tiempo, existe la posibilidad de que se modifique, de que se transforme. Y eso es lo importante, ¿sí? De, cuando hablamos de género, ¿sí? Que es un concepto vivo, ¿sí? Que va mutando y que se va construyendo, ¿sí? A través del tiempo. Eso respecto de género. ¿Qué decimos cuando hablamos de identidad de género? Cuando hablamos de identidad de género, es la vivencia del género tal como cada persona lo siente, ¿sí? Esa vivencia que cada uno tiene del género, esa vivencia personal, ¿sí? Puede o no corresponder con el sexo biológico, ¿sí? Puede ser que sea hombre o mujer, pero que su vivencia del género, cómo lo siente, no se corresponda con ese sexo biológico, ¿sí? Con ese pene-vagina que les hablaba al principio, del sexo asignado al nacer, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, hay diferencias en función del sexo, ¿sí? Entre hombre, mujer, macho y hembra, ¿sí? Que son inmodificables. Por eso yo decía que es en función solamente de la asignación al nacer. Por ejemplo, las hembras, las mujeres, pueden amamantar, ¿sí? Pueden amamantar. Los varones, los machos, no, ¿sí? Ahora, en función del género, ¿sí? Si hablamos de diferencias en función del género, no del sexo, ¿sí? Entre hombres y mujeres, ¿sí? Históricamente, ¿sí? ¿Qué nos dice esa construcción social? ¿Qué se espera? Que las mujeres se hagan cargo del cuidado de las niñas y de los niños, y que los hombres salgan a trabajar fuera de sus casas. Esta es la construcción que se ha hecho, ¿sí? Alrededor del género, pero como les decía, al ser una construcción histórica social, esta construcción se puede modificar, ¿bien? Entonces tenemos diferencias que son naturales, ¿sí? Como la que una mujer amamanta y un hombre no, y diferencias culturales, ¿sí? En función de esto, hay algunas que pueden cambiarse y otras que no pueden cambiarse. Los machos, los hombres, no pueden gestar un embarazo claramente, ¿sí? Porque esa es una diferencia natural, ¿sí? Y es heredada y es inmodificable, ¿sí? Pero los hombres sí pueden hacerse cargo del cuidado de los niños y las niñas, así como las mujeres pueden salir a trabajar fuera de sus casas, ¿sí? Porque son diferencias del orden de la cultura, ¿sí? Se pueden adquirir y se pueden modificar. Y entonces es muy importante, ¿sí? Cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género, tener claro que sexo nos referimos al biológico, que es una condición natural que no se puede modificar, y cuando hablamos de género, sí, hablamos de una diferencia eh, eh, que no es heredada, que no es inmodificable, ¿sí? Y que es una construcción social, una construcción histórica, una construcción cultural, y por ende evoluciona, se modifica, se transforma, ¿sí? Em, Después tenemos la identidad de género que les decía, que es como una persona vivencia este género. Tenemos la expresión de género, ¿sí? ¿Qué es expresión de género? La expresión de género es cómo la persona muestra su género al mundo, ¿sí? Y cómo lo muestra al mundo a través de su nombre, a través de cómo se viste, a través de cómo se comporta, cómo interactúa, ¿sí? Esa es la manera de expresar
ese género. Y en la lámina no lo tienen, pero también hablamos y distinguimos lo que es la orientación sexual, ¿sí? La orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona, ¿sí? Eso es la orientación sexual, atracción física, atracción emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Bien, es importante, ¿sí?, que tengamos estos conceptos bien definidos en nuestra cabeza, sobre todo sexo y género, porque en función de eso también después hablamos de lo que les decía al principio, el trabajo de cuidado pensado en clave de género. ¿Sí? Si el trabajo de cuidado está pensado en clave de género y asociamos el trabajo de cuidado solamente a las mujeres y lo hacemos en función del género, a eso se puede modificar, ¿sí? Ya sabemos que la construcción que hay alrededor del género es histórica y es social y se puede modificar entonces. Si las tareas de cuidado, a las tareas de los quehaceres de la casa se asignan culturalmente a la mujer, eso puede evolucionar y se puede modificar, ¿sí? Porque los hombres sí pueden realizar las tareas de cuidados de niñas y de niños, ¿sí? Ahora bien, último, ¿sí? ¿Qué puede suceder, ¿sí?, con la identidad de género, ¿sí? Es decir, cómo esa persona se autopercibe, cómo esa persona se mira, cómo esa persona se sienta, se siente, cómo esa persona se piensa, ¿sí?, en términos de género. Puede ocurrir, ¿sí?, que puede haber nacido hembra o macho, de acuerdo con el sexo que se le asignó biológicamente, ¿sí?, es decir, en función de ese pene y esa vagina, pero no percibirse como mujer habiendo nacido hembra o no percibirse como hombre habiendo nacido macho, ¿sí? No hay una identidad entre el sexo biológico y la manera como esa persona se autopercibe. ¿Bien? Y entonces hablamos de personas cisgénero, ¿sí?, cuando el sexo biológico coincide con la identidad, ¿sí? Si tenemos una persona hembra que se identifica con el género mujer, hablamos de mujer cis, y si tenemos un macho que se identifica con el género varón, hablamos de varones cis. Ahora, si el sexo biológico no coincide con la identidad de género, ¿sí?, es cuando hablamos de personas transgénero. Hablamos de mujeres trans y de varones trans, ¿sí? Cuando no hay una identidad entre el sexo biológico y cómo esa persona se identifica. ¿Bien? Acá en esta lámina, ¿sí?, hace referencia a un video que vimos la clase pasada, ¿sí?, en donde decía eso que llaman amor es trabajo no pago. Se los vuelvo a traer a colación ahora, ¿sí?, para que tengan claro que el trabajo que se realiza en los hogares es trabajo, no es amor, ¿sí? Y es un trabajo que no está remunerado. Y es una manera de invisibilizar las tareas domésticas y de cuidado. Y acá llegamos, una vez que identificamos la diferencia entre sexo y género, llegamos a la división sexual del trabajo, ¿sí? Esto trae aparejada esta división que les comentaba, en donde la mujer tiene asignadas, ¿sí?, las tareas de cuidado, de limpieza. Por eso es que ven a una mujer con una escoba, un escobillón, un haragán, un bebé, un balde, ¿sí?, porque la mujer tiene asignada esas tareas de cuidado en el hogar, y el varón lo tenemos del otro lado, con un traje, con una corbata, una valija, pero bueno, es el que sale a trabajar
¿sí? Es el que realiza las tareas fuera del hogar, el trabajo, es el encargado de traer la comida y el sustento al hogar. Históricamente, ¿sí? Esto lo que ha traído aparejado es que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados de niñas y niños, ¿sí? Se construyó como un no trabajo, ¿sí? Porque principalmente lo realizan las mujeres y en el ámbito privado, ¿sí? Al decir no trabajo, les vuelvo a repetir, nos referimos al trabajo doméstico que se construye como una tarea natural, ¿sí? Natural de las mujeres, sin remuneración y sin valoración social. Sin embargo, sí, reiteramos y ponemos énfasis en que el trabajo doméstico, ¿sí? Es muy importante en la sociedad, ¿sí? Porque eh, realiza su aporte a la productividad de toda la sociedad, ¿sí? Es un pilar fundamental de la sociedad y de la economía, ¿sí? A pesar de que históricamente siempre ha sido estigmatizado. En las sociedades que están muy marcadas por desigualdades estructurales de género, de clase, de nacionalidad, ¿sí? El trabajo doméstico no remunerado es desvalorizado, ¿sí? Porque es una tarea, como les digo, que llevan a cabo principalmente las mujeres, ¿sí? Eh, si pensamos en el trabajo doméstico y en el trabajo de cuidados, ¿sí? Como trabajo, ¿sí? ¿Sí? Como trabajo remunerado, ponemos en valor, ¿sí? Y modificamos esta construcción social, cultural y económica que hay alrededor del trabajo doméstico y de cuidados, ¿sí? Eh, y también nos lleva a lo que les decía, a la brecha enorme que existe entre la remuneración del varón y de la mujer. Aún en el caso de realizando las mismas tareas, existe una brecha, ¿sí? Casi de un 30% en favor del hombre que cobra más por realizar la misma tarea, porque hay ocupaciones que están de alguna manera masculinizadas y tienen mayor prestigio y mejor remuneración y mejores condiciones de trabajo. Bien, entonces la pregunta que les dejo a ustedes para que ustedes se hagan es si las ocupaciones, si tienen carácter femenino, si las ocupaciones tienen carácter masculino, si podemos hablar de que hay tareas o trabajos que solamente son de mujeres o tareas y trabajos que solamente son de varones. Y por eso es que les dejo esta lámina, ¿sí? En donde pueden ver que hay sobre todo un varón, ¿sí? Que está realizando tareas, serían de trabajos de domésticos, ¿sí? Porque tiene la aspiradora encendida y está realizando tareas que histórica y culturalmente siempre se han asignado a las mujeres, ¿sí? Y en este caso, vemos que está haciendo tareas que se les asignan solamente a las mujeres. Pero esta es la pregunta que yo les dejo a ustedes, ¿sí? Para que ustedes se las hagan a ustedes mismos y puedan ustedes mismos, analizando los conceptos que vimos hoy, si es posible o si existe, ¿sí? Que una ocupación tenga un carácter femenino o masculino. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, para ir adentrándonos un poco al tema siguiente, ¿sí? Les voy a compartir un video, ¿sí? A ver, me deja compartir. Les voy a compartir un video para que empecemos ya a visualizar lo que es
la violencia, ¿sí? Ahora estoy con ustedes. Ahí lo compartimos. Vamos a compartir el sonido para que tengan buen sonido. Ok, ahí vamos. Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos partes, violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino. Pero para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres, así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico, reproductivo, y cuando se integran al mundo del trabajo, muchas veces son peor remuneradas que los varones. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y a los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres. A pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer, y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural, aunque no lo es. Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica, que no es lo mismo. Hay tres clases principales de violencia de género y son: violencia física, que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer, ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos. Violencia psicológica, que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica está la económica. El hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa siempre de él. Y la social, en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Violencia sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Esta última puede darse incluso dentro de una pareja. Sí, en una pareja puede haber una violación, porque no siempre tenemos ganas de hacerlo y nadie tiene derecho a obligar a nadie. Además, dicha violencia puede tomar otras formas como simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales.
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, etc. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Afortunadamente, el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando recién a dar frutos y cada vez se toma más en serio esta problemática, que empieza a visibilizarse en las leyes y normas sociales, que es lo importante, aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema. ¿Cuál es tu opinión? Espero tu comentario. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba. Espero tu suscripción para seguir en contacto. Bien, mientras les voy a ir compartiendo el siguiente Power, pero quería reforzarles para que les quede incorporado, porque es un concepto que trae muchas veces confusión. Cuando hablamos de violencia de género, muchas veces se asocia esta violencia de género, perdón, perdón, no quería irse el video. Les decía que se asocia muchas veces la violencia de género, ¿sí?, a la violencia que se genera desde la mujer hacia el hombre, que le existe, puede existir, o entre dos mujeres, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de violencia de género solamente, ¿sí?, solamente hablamos de violencia del hombre hacia la mujer. Bien, estoy buscando el Power, ya se los comparto. Bien. Ahí estamos, ahí se los comparto. Ok, ahí estamos. Bien. La violencia de género está definida en una ley, ahí tienen la ley en la lámina, que es la 26485, es la ley, una ley del año 2009, ¿sí? Define claramente qué se entiende por violencia contra las mujeres, ¿sí? Y habla de conducta, acción u omisión, ¿sí?, que ya sea tanto de manera directa o indirecta, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, ¿sí?, que esté basado en una relación desigual de poder, ¿sí?, afecte, ¿sí?, esta conducta afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, ¿sí?, como su seguridad personal, ¿sí? Y también quedan comprendidas dentro de este tipo de violencia las que perpetra el Estado o sus agentes, ¿sí? Entonces, esta es la definición que nos aporta la ley argentina, la 26485, desde el año 2009, ¿sí? Y a partir de ahí se han elaborado todos los conceptos de los diferentes tipos de violencia. Normalmente cuando hablamos de violencia, sí, también esta es
una costumbre que tenemos, hablamos de violencia, entendemos por la violencia física, ¿sí? No hacemos referencia a otros tipos de violencia que pueden ser mucho más profunda y dejar muchas más huellas en una persona, en una mujer, que la violencia física, ¿sí? Diferentes tipos de violencia, ¿sí? La violencia de género se puede manifestar, ¿sí? De diferentes maneras, de diferentes tipos, ¿sí? No es que es solamente violencia y asociamos violencia con la física, ¿sí? Cuando hablamos de violencia física hablamos del daño o del dolor que afecta la integridad física de la persona, ¿sí? Por ejemplo, un empujón, un golpe, una paliza, ¿sí? Daña el cuerpo. Y asociamos violencia con la física, pero tenemos también la violencia, por ejemplo, psicológica, ¿sí? Donde el daño, la afectación es a la autoestima de la mujer, es un daño emocional, ¿sí? Y se, se, se gestiona esta violencia cuando el agresor degrada, ¿sí? Y controla las acciones, los comportamientos de la mujer, ya sea por medio de amenazas, de acoso, de restricción, de humillación, de manipulación, de aislamiento. La desvaloriza como persona, ¿sí? Sos gorda, sos flaca, no te arreglás, no, cocinas horrible, tu cuerpo es espantoso, no servís para nada, no aprendés, ¿sí? Todo eso sí es desvalorización como persona, ¿sí? Esto es humillación, desmerecer las capacidades intelectuales, ¿sí? Y la culpabiliza, ¿sí? La vigila de manera constante, revisa el celular, dónde vas, con quién vas, a qué hora volvés, en casos extremos, a no dejarla salir de la casa, no ir a determinados lugares. Sí, esto es violencia psicológica. La violencia psicológica tal vez no la podamos ver como la marca de una piña, con la marca de un golpe, ¿sí? En casos extremos el femicidio, sí, no se puede ver la violencia psicológica, ¿sí? Pero existe y causa un daño en las mujeres muy, muy, muy profundo. Después tenemos la violencia sexual, ¿sí? Y la violencia sexual implica la vulneración, ¿sí? En todas sus formas, al derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual, ¿sí? Y también en esto quiero remarcar un concepto que es que puede existir violencia sexual aún dentro de una pareja, de un matrimonio, de una relación de noviazgo, de un concubinato, ¿sí? Aún habiendo una relación, puede existir violencia sexual en la medida que no hay consentimiento. Por eso es muy importante, ¿sí? Que reforcemos el tema permanentemente con las mujeres, con mi amiga, con mi vecina, con mi hija, del consentimiento, ¿sí? Si no hay consentimiento, hay violencia, ¿sí? Este, y puede haber una violación dentro de un matrimonio o de cualquier otra relación vincular en la medida en que no hay consentimiento. ¿Sí? El consentimiento nace a partir desde que me dan un beso y yo lo consiento hasta el acto de una relación sexual final, ¿sí? O sea, puedo decir que sí, que quiero besar, ¿sí? Pero después a continuación no quiero continuar, ¿sí? No estoy consintiendo lo que sigue y puedo decir no. Por eso esta frase tan difundida, no es no, ¿sí? No, no es no y por ahí interpretamos otra cosa. Y está asociada al consentimiento, ¿sí? Después tenemos la violencia patrimonial y económica, que también es una violencia que tiene mucha relación con el tema del trabajo que hacen las mujeres dentro de su casa y el varón fuera de su casa, porque es una manera también de tenerla aislada y sometida, ya que la mujer no cuenta con los recursos económicos o patrimoniales, ¿sí? Y aún en caso de mujeres que trabajan, son obligadas a que se les entregue el sueldo, que se les entregue la tarjeta de débito, ¿sí? Y estas este,
intimaciones se hacen siempre bajo amenaza, ya sea de daño físico o de daño emocional, ¿sí? Siempre relacionen la violencia, el daño, no solo con lo físico, ¿sí? Te pego una trompada, ¿sí? Te empujo, sino con el daño emocional, ¿sí? Este, eh, y en muchos casos hay violencia económica y patrimonial porque se obliga a la mujer a no trabajar para de esta manera depender económicamente de la pareja y obviamente así, ¿qué hacemos? Impedimos la independencia económica de las mujeres. Entonces es una forma de violencia, la violencia patrimonial y económica. También cuando hablamos de cuotas alimentarias, ¿sí? Que se deben pagar, ¿sí? Y no se pagan, hay violencia económica y patrimonial porque estamos restringiendo los derechos eh, de los niños, de los menores, de los hijos, y también violentamos la, a las mujeres, ¿sí? Porque les restringimos su independencia económica. Después tenemos la violencia simbólica. La violencia simbólica también, aunque no creamos, está muy difundida, ¿sí? Porque se difunde a través de patrones que ya están estereotipados, ¿sí? Hay valores o mensajes y esos mensajes, por ejemplo, a través de la televisión, reproducen en una manera de dominación, de desigualdad y de discriminación. Y vemos acá un ejemplo, lo van a notar enseguida con el ejemplo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las mujeres son protagonistas de las publicidades de limpieza, ¿sí? Vemos un detergente nuevo que lava los platos y la protagonista única de esa publicidad es una mujer. Vemos una publicidad de nuevo jabón para lavar la ropa, la protagonista es la mujer. Y así, o mujeres cuidando niñas o niños, o también hablamos de violencia simbólica cuando hacemos una división sexual de juegos y juguetes, ¿sí? Cuando hablamos como les decía al principio, el juego con los muñecos, los bebotes y el carrito es para las mujeres, el juego con los autitos, la pelota es para los varones, ¿sí? Eso es violencia simbólica, ¿sí? Porque estamos asignando ciertos valores y características a un género o a otro, ¿sí? O cuando, por ejemplo, vemos a una mujer conductor que le hacen dar la vueltita para que muestre la ropa, el taco, el maquillaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos estos son tipos de violencias de género, ¿sí? Más allá de, como les digo, normalmente se asocia la violencia solamente a la física, pero yo confío en que a partir de toda esta capacitación y de lo que estamos viendo, ustedes puedan empezar a ver este tipo de violencia que son muy comunes y están muy difundidas, no solamente en ustedes mismas, sino en otras relaciones, vean que existen este tipo de violencia. Bien, y como tenemos definida la violencia, ¿sí? Les voy a hablar de el ciclo, que se llama el ciclo de la violencia de género, ¿sí? Que es como esa violencia nace y se va incrementando, ¿sí? Este es un ciclo que está estudiado en el mundo, ¿sí? Y que explica cómo las mujeres llegan a ser víctimas, ¿sí? Y cómo nace ese comportamiento de violencia, y que las mujeres están insertas, ¿sí? Y no pueden ni escaparse ni denunciar, ¿sí? Tiene tres fases este ciclo de violencia, ¿sí? Que es el aumento de la tensión, después viene el incidente agudo de agresión y finalmente viene el ciclo de la luna de miel, o también le llaman etapa de conciliación. ¿Y cómo nace el balón, que es violento, ¿sí? Va acumulando tensión. La tensión que acumula es por diferentes motivos, no tiene que ser relacionado con la pareja cuando hablamos de acumular tensión. Acumula tensión porque perdió su equipo de fútbol, porque en el trabajo lo cambiaron de puesto, antes estaba en un lugar y en otro y se siente incómodo. Acumula tensión porque el colectivo que tenía que tomar venía lleno 2 veces y tuvo que esperarlo más. Acumula tensión por un montón de situaciones
que no suceden necesariamente dentro de su relación de pareja, ¿sí? Pero como ese macho violento considera que la mujer está a su servicio, descarga esta tensión que tiene con ella, ¿sí? Y ahí es cuando comienza la agresión, donde hay episodios de explosión de violencia, hay una descarga de esa tensión que se viene acumulando en la fase anterior, y esta violencia se va incrementando, ¿sí? Repetitivamente, ¿sí? Se incrementa, pueden hacer con una violencia psicológica, como un insulto, un grito, una crítica, la comida está fría, caliente, no me gusta, fíjate cómo estaban los chicos, les fue mal en la escuela por tu culpa, ¿sí? Y puede terminar esa fase de agresión en lesiones, en golpes y en casos extremos en muerte, en femicidio, ¿sí? Estos episodios no se pueden predecir con exactitud porque dependen de la naturaleza humana claramente, ¿sí? Pero sí van en incremento. Hay una etapa en esta fase donde la mujer suele pedir ayuda. No solo suele pedir ayuda, sino que muchas veces también enfrenta a este agresor, ¿sí? Pero a medida que se van haciendo más continuos, ¿sí? La mujer lo que hace es empezar a distanciarse de su red de contención, ¿sí? La mujer vive estos episodios de violencia y empieza a distanciarse de su amiga, ya no se lo cuenta, de su familiar, de su red, ¿sí? De su círculo de conocidas, de conocidos, ¿sí? Y se empieza a aislar, y cuando ocurre este aislamiento, ¿sí? Es muy difícil pedir ayuda, ¿sí? Es cuando esta mujer está aislada. Y finalmente tenemos la fase 3, que es la de reconciliación o luna de miel, que es acá donde el agresor se arrepiente, aparece arrepentido, ¿sí? Se muestra afectuoso, por eso es que hay un ramito de flores ahí irónicamente, ¿sí? Pide perdón, promete que no va a repetir nunca más esos actos de violencia, y la mujer finalmente perdona a su agresor, ¿sí? Porque cree que de esa manera se la repara de alguna manera emocionalmente. Y este perdón que nace de la mujer también tiene un sustento social y cultural, ¿sí? Porque existe la creencia súper arraigada, la creencia súper difundida, ¿sí? Que la mujer tiene que acompañar al marido, la mujer tiene que acompañar a la pareja, al concubino, al novio, ¿sí? Y como lo debe acompañar, es responsable de que esa familia esté unida, ¿sí? Entonces, basada en esa creencia, perdona, porque tiene toda esa carga de esa construcción histórica y cultural que hace que termine perdonando y también convenciéndose de que ese violento puede cambiar de un momento a otro. Les voy a compartir, para ir cerrando, para que ustedes queden con esta inquietud, ¿sí? Dos videos muy interesantes los dos, ¿sí? Que reflejan el concepto que vimos ahora respecto de violencia en las relaciones y lo que significa la violencia laboral. Así que todos estos conceptos que vimos se traducen en las relaciones de trabajo. Ahora lo compartimos ahora el videíto. Ok, ahí vamos. Son videos los que les voy a compartir, ¿sí? Ahí vemos el audio, para que tengan el audio, puedan escuchar bien. Perfecto. Ahí se los comparto y a continuación les comparto el siguiente. Ahí vamos. Estoy muy cansado. Después dormí siesta. Primero, Gonza, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Ay, que me lo aplastan a chiquito, che. ¡Media hora! ¡No puede ser que llegues tan tarde! ¡Te estaba esperando!
Tranquilo, siempre es la plata que reniega, ¿eh? Señora, en 5 minutos terminamos la clase. Bueno, entonces, Al auto. A lo de la abuela. Abusa lo vamos a hacer nosotros tenemos clase a las 12 acá. Vení para acá. Bien, y a continuación les comparto el siguiente. eh, Respecto a este video, yo les comento algo. Yo lo he visto infinidad de veces y cada vez que comparto una clase con algún grupo, lo veo y lo escucho de nuevo. Y sinceramente, a mí particularmente, no deja de conmoverme cada vez que lo veo y entiendo yo que claramente refleja todos los conceptos que hemos estado viendo hasta ahora. Y ahora les comparto este que lo hicieron un grupo de actrices argentinas y lo que intenta es reflejar la violencia, pero en el ámbito laboral. También se los dejo como regalo porque es muy interesante, muy gráfico. Ahí va. Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad, Para ellos era gracioso. porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otra. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío solas desde hace muchos años. Bien. Como les decía, ambos videos son muy gráficos, ¿sí? Resumen claramente lo que significa la violencia y como cierre final de este tema, les quiero decir que la Organización Internacional del Trabajo reconoce que el trabajo en casas particulares aumenta la exposición de violencia, ¿sí? Porque al ser un ámbito cerrado, sin presencialidad de terceros que pueden ver o escuchar algo, es muy complejo el tema, ¿sí? Entonces esa exposición a la violencia y el acoso aumenta en el caso de las trabajadoras en casas de familia, ¿sí? Entonces, las trabajadoras quedan expuestas a estos casos de violencia, que puede ser directa o indirecta, ¿sí? Porque la esfera doméstica, privada,
es también su lugar de trabajo, ¿sí? Así que estos casos también suceden. Yo las invito a todas ustedes, a los varones que también están participando, ¿sí? Que es un paso importante empezar a involucrarse en estas cuestiones, empezar a aprender, pero yo las invito a todas, a los varones, que los varones también, aunque no sea un varón violento, de alguna manera siente y consciente conductas de compañeros, de amigos, y el silencio también es una forma de consentir, ¿sí? Yo las invito siempre a todas a que tejan redes entre ustedes, en que difundan todo lo que saben, porque puede haber alguna mujer, alguna amiga, alguna vecina, alguna compañera que esté necesitando de algún tipo de contención, y de esta manera vamos eh, haciéndolo más fuerte, reformulando esta concepción de que hay de que las mujeres tenemos que competir, las mujeres tenemos que estar una al lado de la otra, tenemos que ser sororas, tenemos que ser resilientes. Y les dejo para que lean, ustedes lo van a leer todo al manual seguramente, pero para que lo lean de la página 100, ya les digo de qué página, de la página 105 a la página 109, 110, y son 3 hojitas para que las lean, porque básicamente habla de todos los elementos normativos que tenemos, ¿sí? En función de la protección a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia, ¿sí? Y hay un pequeño trabajo, ¿sí? En la página 108, perdón, que dice actividad grupal, pero es una actividad que puede hacer cada uno, porque es a los fines de que ustedes, cada una de ustedes, mujeres, varones, reflexionen respecto de los temas que fuimos viendo y que se coloquen en algún tipo de situación hipotéticamente para ver qué harían o qué deberíamos hacer, ¿sí? Así que nos estamos viendo nosotros la próxima clase, entonces ya para entrar a todo lo que es regulación normativa, registración y cómo tiene que estar la registración laboral, porque como les dije al inicio, la capacitación también tiende a que haya más trabajo registrado, más trabajo de tareas de cuidado y en casas de familia registrado, porque la registración es muy pequeña. Se calcula que el 70% del mercado de las mujeres que realizan trabajos en casas de familia y tareas de cuidado no están registradas, entonces parte de la capacitación también es que ustedes conozcan a ciencia cierta sus derechos. Así que nos estamos viendo la próxima clase. Lean el manual, alguna duda que tengan respecto de los temas que vimos, están claramente en el manual. Les pido por favor a todas, a todos, a todes que abran sus camaritas, aceptemos la captura de pantalla, ¿sí? Que es parte también de la asistencia, ¿sí? Ahí va, hay mucha gente que está sin cámara, Tamara, Amalia, ahí está Tamara, Amalia, Nadia, Victoria Morales, Emilia, bueno, ahí estamos todas, ¿ok? Ahí les hago la captura de pantalla, ahí con su bebito, un bebito, ahí se durmió, se quiere dormir, ahí estamos todas, bueno, a ver, caras de qué bueno, terminó la clase, nos podemos ir a almorzar, ahí vamos, ahí estamos. Listo, ok, muchísimas gracias, nos estamos viendo la próxima. Que sigan bien. Gracias por estar. Chao, chao.